¿Qué pasaría si el mundo que conoces no fuera el primero? Las Escrituras susurran acerca de gobernantes antes de Adán, Leviatán y Behemoth. No eran bestias, sino poderes soberanos. Sus reinados ocultos del ojo público. La creación no fue un inicio tranquilo, fue una batalla. Ahora la verdadera pregunta no es si ese mundo existió, sino quién se sentó en su trono. El debate normalmente se plantea así. ¿Existió un mundo preadámico? Algunos dicen que Génesis comienza con un inicio limpio. Otros señalan un vacío, una era borrada antes de Adán. Pero ¿y si esa no es la verdadera pregunta? ¿Y si el misterio no es si hubo un mundo antes, sino quién lo gobernó? Génesis 1 y 2 nos dan una pista, y es fácil pasarla por alto. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. En hebreo, la frase es tohu vabohu, palabras que no describen arcilla virgen, sino ruina después del juicio. Jeremías las usa para describir una tierra devastada. Ciudades caídas, aves que huyeron, montañas que tiemblan. Jeremías 4:23. Esto no es vacío, es consecuencia. ¿Por qué la primera escena de la Biblia usaría el lenguaje de la desolación, a menos que algo ya hubiera caído? Entonces la pregunta se vuelve más aguda. ¿Génesis 1 describe un principio o una restauración tras un colapso? Los profetas insinúan ruina, pero el libro de Job va más allá. Cuando Dios habla desde el torbellino, menciona a Behemoth y a Leviatán, no como metáforas, sino como testigos. ¿Por qué convocaría Dios a estos seres en un tribunal cósmico si solo fueran animales grandes? He aquí Behemoth, al cual hice como a ti. Fuerza en sus lomos, huesos como bronce, una cola como un cedro. Ningún hipopótamo encaja aquí, tampoco un elefante. Y si Behemoth es solo una bestia, ¿por qué llamarlo el primero de los caminos de Dios? ¿Pudo haber sido Behemoth un soberano de la tierra, desplazado antes de que Adán pisara el suelo? Luego viene Leviatán, descrito con aún más temor, escamas como escudos, fuego en su boca, terror en su presencia. El Salmo 74 dice que Dios quebró las cabezas de los monstruos marinos. Isaías 27 declara que Leviatán será asesinado al final de los tiempos. Esto no son adornos poéticos, son expedientes. La Escritura preserva la memoria de dos poderes, tierra y mar, presentados no como bestias, sino como monarcas depuestos. Prueba A y prueba B. Entonces, ¿por qué reducirlos a animales? Porque llamarlos reyes significaría que Génesis 1 no es solo un comienzo, sino una escena de juicio. La creación se convierte en conquista, el dominio de Adán, en coronación tras la guerra. El silencio alrededor de Behemoth y Leviatán no fue un descuido, fue una eliminación intencional. Pero el registro aún existe, y los testigos aún son nombrados. Si Behemoth gobernaba la tierra y Leviatán gobernaba el mar, ¿quién los destronó? Ahí es donde lleva el rastro. Génesis 1 no es solo un prólogo, es una escena del crimen. Génesis 1 y 2 suelen leerse como un inicio apacible. Pero, ¿y si ya sabemos que no fue así? Hemos visto que tal vez no describen una creación desde la nada, sino los escombros de algo perdido. Ahora pasamos a las pruebas forenses, el lenguaje de los profetas, la estructura del texto, la huella del juicio. Ya vimos cómo tohu vabohu no señala un potencial puro, sino juicio. Ahora debemos preguntar, ¿qué ocurrió antes de Génesis 1 y 2 que requirió tal veredicto? El versículo dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero la palabra hebrea usada allá también puede significar se volvió. ¿Pudo la tierra haberse vuelto ruina en vez de haber comenzado así? Esta posibilidad sustenta lo que a veces se llama la teoría del intervalo, que entre el versículo 1 y el 2 yace un colapso olvidado. No todos están de acuerdo, pero el humo permanece. Y si esto fue una consecuencia,
Entonces debieron existir gobernantes cuyo dominio cayó bajo juicio. El rastro es tenue, pero conduce a algún lugar. Génesis nos da el silencio. Los profetas, el vocabulario de ruina. Job, los testigos. Esto cambia nuestra lectura del inicio del mundo. Isaías 45:18 insiste en que Dios no creó la tierra para estar vacía, sino que la formó para ser habitada. Así que si lo que vemos es vacío, entonces algo o alguien la arrastró a esa condición. Estamos frente a una memoria suprimida. La misma tierra podría estar cargando el peso de un veredicto antiguo. Y ahora dos nombres antiguos emergen, llevados por el aliento de pergaminos antiguos: Behemoth y Leviatán. Uno de la tierra, otro del mar. No son símbolos, no son mascotas, son reyes. Génesis nos muestra su caída, Job nos mostrará su estatura. El caso sigue abierto y los testigos están por hablar. Job 40 comienza con una voz que retumba: «He aquí Behemoth, al cual hice como a ti». El tono no es casual, es judicial. Dios presenta a Behemoth como evidencia, un testigo convocado desde los archivos profundos. ¿Por qué el Creador pediría a Job que observe a tal criatura, a menos que tuviera relevancia para algo mucho más antiguo que el dolor de Job? ¿Por qué evocar a Behemoth si solo fuera un hipopótamo pastando juncos? Los versículos laten con gravedad. Fuerza en los lomos, una cola como un cedro, huesos como bronce, miembros como barras de hierro. Esto no es zoología, es un perfil. Ningún animal del Nilo lleva este peso. ¿Puede un herbívoro de orilla hacer temblar montañas con su paso? Los estudiosos que redujeron a Behemoth a ganado tuvieron que difuminar estos detalles, pero el texto permanece preciso. Él es el principio de las obras de Dios. El que lo hizo acerque su espada. ¿Qué clase de criatura requiere la intervención directa del Creador? ¿Qué poder soberano debe ser derribado solo por fuerza divina? Behemoth es el monarca caído de la tierra, destronado y preservado como prueba A. El primero de las obras de Dios, el mayor soberano de la tierra antes del encargo al hombre. Esto comienza a inquietar los bordes de la historia de Génesis. ¿Pudo el dominio de Adán ser una sucesión en lugar de un origen? ¿Pudo el suelo recordar un reinado anterior? Su cola no es un tallo de hierba, sino un cedro. Su estructura no crece, se forja. Estas son descripciones de metalurgia, el lenguaje de la realeza. Bronce, hierro, peso, presencia. Behemoth no teme a los ríos, los recibe. Aunque el Jordán se estrelle contra su boca, él está confiado. ¿Qué bestia se burla de una inundación? A menos que esa inundación alguna vez fuera su propia herramienta de gobierno. Incluso la creación parece ceder ante su forma con un reconocimiento fantasmal. En las tablillas mesopotámicas, bestias del caos una vez gobernaron tierras indómitas. En ecos rabínicos, Behemoth es reservado para juicio al final, no para extinción. El texto resiste la simplificación. Y la tradición lo encogió porque la alternativa era demasiado inmensa. Que Génesis 1 no sea simplemente creación ex nihilo, sino la recuperación de un mundo gobernado y arruinado. En el torbellino, a Job no se le da consuelo, se le da confrontación. Behemoth se alza para mostrar: lo que vino antes del reinado del hombre no era dócil. El punto no es que Job derrotará a Behemoth. El punto es que solo Dios puede hacerlo. Behemoth no está encadenado por Job, sino por juicio. Y ahora permanece preservado, como memoria, sostenido en las páginas para que lo reconsideremos. Si la tierra tuvo un rey, ¿qué hay del mar? ¿Qué poder acecha bajo las olas, más oscuro, más antiguo, aún intacto? El siguiente archivo se abre con fuego sobre el agua. El océano espera en silencio, pero la Escritura dice que ese silencio es solo prestado.
En Job 41 es Dios mismo quien habla de Leviatán, una criatura cuyo solo nombre hace temblar la tierra. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Comienza el capítulo. No es una lección de zoología, es un desafío. ¿Quién puede domar al soberano del mar? La tradición lo redujo a un cocodrilo, pero el texto lo rechaza. Los cocodrilos no respiran fuego ni agitan los mares en caos. No infunden terror en los reyes. Entonces, ¿qué vio Job? ¿Y por qué Dios convocó a este ser como evidencia? Las líneas se desarrollan con una precisión aterradora. El aliento de Leviatán enciende brasas. Llamas brotan de su boca. Sus escamas son escudos cerrados herméticamente. Ni el aire pasa entre ellas. Su corazón es tan duro como la piedra. Su vientre tan afilado como fragmentos de cerámica rota. Ninguna espada puede herirlo. Ninguna lanza ni flecha puede derribarlo. A los cocodrilos se les puede atrapar y atar, pero a Leviatán se le declara invulnerable. ¿Qué bestia encaja con este expediente? No una que reposa en la orilla de un río. El lenguaje es regio, cósmico, indomable. ¿Podría ser este el soberano del mar, cuya contención en Génesis 1 y 2 solo se insinúa, velada por las aguas que cubren la tierra? Otras escrituras hablan con la misma voz. Salmo 74. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán. Isaías 27 da el golpe final. Aquel día el Señor castigará con su espada. Leviatán serpiente veloz, Leviatán serpiente tortuosa. Matará al dragón que está en el mar. ¿Cuántas veces debe repetirse el nombre antes de admitir que esta figura es más que una metáfora? ¿Nos atrevemos a aceptar que la Escritura lo recuerda como un soberano, no un símbolo? ¿Y los ecos no se detienen en Israel? A través de las culturas antiguas resuenan ecos distorsionados de esta batalla cósmica. En el Enuma Elish de Babilonia, Tiamat, diosa del abismo, es asesinada por Marduk y partida en dos. En Ugarit, el dios tormenta Baal lucha contra Lotán, serpiente marina retorcida. En Egipto, Ra combate cada noche con Apep, serpiente del caos que surge bajo el horizonte. Los estudiosos lo descartan como mito, pero ¿por qué todas cuentan la misma historia? Caos en lo profundo, serpiente en las aguas, Dios Rey vencedor. ¿Y si todas fueran memorias fragmentadas de una misma verdad, reescritas a través del lente de la imaginación pagana? Si es así, entonces Leviatán no es un cocodrilo, sino el original verdadero, el rey del mar que solo el Dios de Israel puede someter. Imagínalo, las olas se elevan más que las montañas, el horizonte desaparece, y entonces una cresta negra de escamas emerge. El vapor silba. Luego, fuego. Los marineros gritan, las flechas se desvanecen en la espuma, las lanzas se astillan, los escudos se derriten. Este es el terror que Job fue llamado a contemplar. ¿Por qué quiso Dios que Job lo viera? Porque Job necesitaba saber que hay fuerzas más allá de toda comprensión que aún se postran ante un trono superior. Leviatán no puede ser capturado por hombres, pero está encadenado por Dios. El temor que causa está diseñado para despertar reverencia. ¿Lo ves? Incluso el caos más indomable tiene su Señor. Y sin embargo, ¿por qué conservar su expediente en las Escrituras si ya estuviera destruido? El Salmo 104 aún habla de Leviatán como creado para jugar en el mar, no como extinto. Isaías 27 sitúa su muerte en el futuro, no en el pasado. Pulmonar Enoch, especulativo pero antiguo, lo presenta separado desde el principio, preservado en el abismo para el día del juicio. Si los profetas y escritores apocalípticos aún lo ven encadenado, entonces su reinado no fue borrado, sino restringido. ¿Qué significa que las aguas de Génesis 1 y 2
cubran la tierra como un sudario. ¿Podrían ser su sombra, su dominio latente bajo la contención de Dios? Aquí es donde la teoría del intervalo cobra fuerza. Aquellos que leen Génesis 1 y 2, como consecuencia y no inicio, vieron en Leviatán la memoria de lo que vino antes. La tierra se volvió desordenada y vacía porque el Mino Betustelma, juicio, cayó sobre un dominio previo. El mar mismo ocupado por un soberano, ahora encadenado bajo sus profundidades. Puedes no estar de acuerdo, pero la pregunta permanece. ¿Por qué los profetas describen el tohu babohu con las mismas palabras usadas para ciudades después del juicio? ¿Por qué se profetiza la muerte de Leviatán si solo fuera un cocodrilo del Nilo? ¿Era entonces Leviatán simplemente un animal temible o el monarca destronado de un mundo arruinado? La Escritura nos reta a decidir. Y si Leviatán gobernaba el mar, entonces la presencia de Behemoth en la tierra no es casualidad. Dos gobernantes, dos tronos, ambos depuestos, ambos preservados. Y el expediente no está cerrado aún, porque si Dios los restringió, fue por una razón. Esa razón se halla en el testimonio de Enoc, y lo que él dice lo cambiará todo. El expediente ahora contiene a dos reyes, tierra y mar, cada uno preservado en poesía y profecía. Pero hay otra voz. ¿Podría algún testigo antiguo confirmar que no eran metáforas, sino monarcas en espera de juicio? La respuesta aguarda en un libro que la mayoría de las Biblias silenciaron, un rollo conservado en las iglesias etíopes y susurrado en los pasillos del segundo templo. Primero Enoc. ¿Por qué se ha apartado esta voz de tu canon? ¿Y qué revela? Enoc 60 describe dos bestias que no se parecen en nada a los cuentos de granja. Leviatán, la hembra, se enrosca en el abismo acuático. Behemoth, el macho, espera en un yermo desolado llamado Duidain. Una en el mar, otro en el desierto. Ambos preservados desde el principio hasta el fin. ¿Por qué separarlos? ¿Por qué no destruirlos de una vez? El texto responde con una claridad inquietante. Están reservados para el día del juicio como combustible para la victoria final. ¿Lo has notado? Incluso en la visión de Enoc, su supervivencia no es misericordia, es evidencia, un veredicto almacenado a la espera de ser ejecutado. Pero ¿es confiable Enoc? Algunos dirán que no es escritura. Y en parte tienen razón. Enoc fue excluido del canon occidental, etiquetado como apócrifo, demasiado mítico, demasiado extraño. Sin embargo, Judas lo cita directamente. He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para ejecutar juicio. Judas 14:11. Si la profecía de juicio de Enoc fue lo suficientemente inspirada para Judas, ¿no deberíamos al menos escuchar cuando ese mismo libro habla de Leviatán y Behemoth? ¿Qué piensas? ¿Fue silenciado porque se desvió o porque dijo demasiado? El testimonio se afila. Las bestias no solo son poderosas, también están sexualmente diferenciadas. Leviatán como serpiente marina femenina, Behemoth como bestia terrestre masculina. ¿Ves lo que implica? No son monstruos al azar, son gobernantes arquetípicos, escritos como opuestos primordiales, mar y tierra, femenino y masculino, abismo y desierto. Cada polaridad de la creación reflejada en su existencia. En Génesis el dominio es entregado a Adán. Pero ¿y si las bestias ya reflejaban un dominio roto, uno deshecho antes de su reinado? ¿Por qué un vidente apocalíptico los pintaría así, a menos que creyera que una vez reinaron un dominio ahora restringido? ¿Podría ser esta la razón por la que fueron sellados fuera del canon? Porque exponen una guerra de tronos antes de Adán. Y escucha bien el escenario. Leviatán confinado en lo profundo, donde Génesis 1 dice que la oscuridad cubría las aguas. Behemoth encerrado en un desierto tan desolado que se nombra pero nunca se encuentra.
Esto no es folclore vinculado a ríos o valles que Israel podía ver. Son prisiones cósmicas. Enoc repite el mismo patrón de lenguaje de juicio que vemos en los profetas. La visión de Enoc concuerda. Cayó juicio. Los gobernantes fueron restringidos y la creación fue restaurada sobre sus cadenas. De pronto, Génesis ya no se lee como un comienzo limpio, sino como una misión de rescate. ¿Tendrías el valor de leerlo así? Pero hay más. Enoc no solo coloca a estos gobernantes en confinamiento, declara que su final está programado. En aquel día, susurra el texto, serán dados por alimento a los justos. Es un lenguaje simbólico, pero su significado es claro. Su derrota será sustento para el pueblo de Dios. Su caída será alimento para una creación restaurada. ¿Te incomoda eso? Debería. Estos monstruos fueron preservados para que su colapso final fuera un banquete de vindicación. Imagina estar en esa mesa. ¿Te alegrarías o temblarías por lo que costó servir esa comida? El caso ahora cuenta con 3 testigos. Job nombra su poder, los profetas registran su condena, y Enoc añade su confinamiento y su destino. Separados desde el principio, preservados para el fin. Si 3 testimonios confirman un asunto, como dice Deuteronomio 19:15, ¿cuánto peso reposa aquí? ¿Ves formarse el veredicto? ¿O sientes el silencio que se deslizó por siglos de enseñanza, mientras la doctrina convertía a estos monarcas en símbolos inofensivos? ¿Qué es más fácil predicar, un cocodrilo en el Nilo o un soberano encadenado esperando juicio? Y aquí está la picadura. Pero si las bestias antiguas fueron atadas y separadas, ¿qué pasó después? El silencio que dejaron no fue vacío, sino preparación. Un mundo antes gobernado por monstruos, ahora estaba bajo decreto real. Las cadenas no eran el final de la historia, eran el comienzo de una nueva. Y en ese silencio, una voz habló. Sea la luz. Esto no fue invención, fue intervención. Lo que sigue no es creación desde cero, sino recuperación. Un mundo alguna vez fracturado está siendo reordenado, día tras día, bajo el mandato de un rey. Pero, ¿qué significa decir que la creación misma fue una conquista? Cada uno de los 6 días se lee como un acto real de recuperación. Día 1. Sea la luz. En el mundo antiguo, la luz no solo revelaba, gobernaba. ¿Fue esto mera iluminación o juicio en sí? En el pensamiento hebreo, la luz desenmascara, expone, separa la verdad de la sombra. Jeremías e Isaías describen el juicio como luz que irrumpe en la devastación. Aquí, la primera palabra es un veredicto. La presencia del rey inunda el vacío, revelando lo que se escondía debajo. ¿Puedes ver cómo esto no es ornamento, sino autoridad? Dios no manipula barro. Él pronuncia y la luz se convierte en heraldo de su gobierno. Día 2. La separación de las aguas de arriba y las de abajo. ¿Por qué separar las aguas? Porque el caos no puede desbordarse sin límites. El firmamento se convierte en un muro de ley, una expansión extendida como tienda para detener el avance del mar. Mientras los mitos antiguos imaginaban dioses luchando contra océanos, Génesis no presenta guerra, solo palabra. Aquí el soberano simplemente ordena. Los límites se establecen. Las aguas retroceden. El cielo se convierte en jurisdicción, un techo judicial que testifica que el caos ha sido contenido. ¿Esto cambia tu forma de ver el cielo, como la primera línea de defensa contra el abismo? Día 3. Aparece la tierra seca y con ella las semillas de vida. Observa el orden. La tierra es convocada, luego se le da permiso para brotar. Hierba, hierbas, árboles frutales, todo aparece no por azar, sino por licencia. La tierra no es neutral. Se convierte en territorio autorizado bajo el gobierno de Dios. Los profetas repiten esto cuando dicen: «Del Señor es la tierra y su plenitud». Salmo 24:1. Si cada metro cuadrado tiene dueño,
¿Qué significa eso para los reyes que lo reclaman como propio? La creación aquí no es accidente generoso, sino reclamo de pacto. Día 4. Luces colocadas en los cielos. ¿Por qué un Dios que es luz crea lámparas? Porque el gobierno requiere señales visibles. Sol, luna y estrellas no son deidades, como decían las naciones, sino funcionarios, guardianes del tiempo, gobernantes de días y noches. Génesis dice que son para señales y estaciones, palabras que luego se usan para fiestas y tiempos sagrados. El calendario mismo se convierte en siervo del rey. ¿Puedes imaginar lo que significa que el tiempo mismo sea domesticado, puesto al servicio, bajo dominio santo? Día 5. Las aguas y los cielos se llenan de vida. Pero no es una proliferación caótica. La frase, según su especie, se repite como un martillo. La multiplicación no es salvaje, sino regulada. El mar, antes hogar de Leviatán, ahora da a luz bancos de peces, ballenas y aves aladas. No como rivales, sino como criaturas bajo mandato. Las aguas que una vez amenazaron con tragar la creación, ahora están llenas de siervos que repiten la bendición de Dios. Día 6. Surgen las bestias de la tierra, cada una según su especie, bajo el mismo mandato. Y luego viene el pináculo, la humanidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Génesis 1:26. La palabra señoré no es lenguaje de jardinería, es léxico real. La humanidad es entronizada como virrey, regente del mundo renovado del rey. Pero debemos detenernos. Si la humanidad es coronada, ¿sobre quién reina? Génesis 1:28 dice que el hombre debe sojuzgar la tierra, pero la tierra ya había sido sojuzgada por Dios. Sobre peces, aves, bestias, pero también simbólicamente sobre el caos dominado, sobre las ruinas domesticadas, sobre lo que fue encadenado. ¿Sientes el peso? El clímax de la creación no es biología, sino coronación. Entonces, ¿por qué enmarcar la creación como conquista? Porque solo la conquista explica el ritmo. Cada día es ley impuesta, límites trazados, funciones asignadas. A diferencia de los mitos de Marduk o Baal, no hay lucha, no hay espada, solo palabra. Pero esa palabra lleva el estruendo de la victoria. El Salmo 29 declara: la voz del Señor truena. El Señor se sienta entronizado sobre el diluvio. Aquí está la respuesta. La creación es entronización. Cada acto una extensión del gobierno indiscutido del rey. ¿Pero esto es solo poesía? No, porque los profetas vuelven a este marco una y otra vez. Isaías 45:18 insiste: Él no la creó para estar vacía, sino para ser habitada. Jeremías 10 proclama: con su poder hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo. Para los profetas, la creación no es estática, es testigo de la soberanía divina. Y si la creación misma es conquista, entonces el papel de Adán debe ser coronación. ¿Esto cambia tu visión del Edén, no como solo un jardín, sino como una capital? Los 6 días de la creación se presentan como sesiones de tribunal, cada una anulando una reclamación rival, cada una sellando el gobierno del único entronizado. Lo que comenzó en silencio ahora resuena con decreto. Pero una pregunta se cierne. Si las bestias fueron atadas y la tierra restaurada, ¿por qué aún se necesitan cadenas? La respuesta está por venir, pero por ahora la creación ha sido recuperada, la ley ha sido establecida, y la humanidad se encuentra al borde de una corona. Antes de coronar a Adán, aún queda una pregunta por responder. Los expedientes de Behemoth y Leviatán ya están abiertos. Reyes que una vez estuvieron entronizados, despojados de su dominio. Pero, ¿cuál es su condición actual? ¿Fueron destruidos o todavía permanecen bajo la superficie de la creación? Esa pregunta debe responderse antes de continuar. Los profetas lo dicen claramente. Leviatán fue herido, pero no borrado.
Su aplastamiento en el Salmo 74 es destronamiento. Isaías 27 ubica su muerte final en el futuro. ¿Y qué hay de Behemoth? El texto guarda más silencio, pero primero Enoc, ese rollo apocalíptico atesorado en Qumran, habla de él como confinado en un desierto hasta el gran día del juicio. Incluso si consideramos esto apócrifo, el patrón es conocido. Judas 6 y 2 Pedro 2:4 nos recuerdan a los ángeles guardados en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Si Dios encadena espíritus rebeldes, ¿no podría también encadenar bestias? La pregunta se resuelve aquí. Los reyes de tierra y mar no fueron eliminados, sino restringidos, trofeos de un veredicto ya dictado. ¿Por qué están restringidos? Porque su cautiverio es un mensaje del trono. Solo Dios entroniza, solo Dios juzga. El antiguo cercano Oriente contaba historias de dioses que mataban serpientes del caos y esparcían sus cadáveres. La escritura es distinta. Los monstruos aún respiran como cautivos, y el juicio ha sido aplazado. Bajo aguas en calma yace la contención. La quietud aquí no es paz, es sentencia en vigor. Entonces, ¿por qué hablar de ellos? ¿Por qué dejar que sus nombres resuenen en Job, los Salmos, Isaías y visiones apocalípticas? Porque su condición forma parte de la historia de la realeza. Porque la coronación de Adán solo tiene sentido a la luz de lo que vino antes. Él no hereda un mundo vacío, sino uno conquistado. Lo cual significa que el llamado humano se sitúa sobre un trasfondo de tronos encadenados. Y aquí la tensión vuelve a subir. Si las bestias están restringidas, ¿qué impide su regreso? Los profetas insinúan un día en que la contención será levantada, cuando Leviatán será abatido y Behemoth consumido. Apocalipsis lo refleja en la caída final del dragón y la última ascensión de la bestia. Pero ese momento aún no ha llegado. Por ahora vivimos en el intervalo donde los antiguos reyes yacen atados, esperando. Y ahora enfrentamos la tensión más antigua. ¿Puede el polvo llevar una corona sin dejarla caer? El trono ha sido despejado. Las cadenas están en su lugar. Y a esta corte entra Adán, polvo y aliento, coronado por decreto. Sobre las profundidades sometidas comienza una nueva comisión. Génesis 1:26 declara: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. No solo sobre los animales, sino sobre un mundo recién recuperado. Surge la pregunta: si Behemoth y Leviatán fueron restringidos, ¿quién llevaría la corona en su lugar? El polvo se acumula sobre el suelo del Edén. Dios se inclina, forma al hombre y sopla en sus narices aliento de vida. Esto no es jardinería, es coronación. ¿Qué gobernante es entronizado sin unción? El aliento mismo es el aceite, el espíritu llenando barro hasta convertirlo en regente. Los pulmones del primer hombre se expanden, su pecho se eleva y se pone en pie, donde antes reinaron monstruos. Un mortal moldeado del suelo ahora lleva un encargo divino. El Salmo 8 recuerda este misterio. Lo hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. Coronado de gloria. ¿Qué corona? No oro, sino semejanza. No diadema, sino imagen. ¿Podría darse mayor dignidad al polvo? Pero la dignidad siempre conlleva peligro. ¿Permanecerá fiel este regente o caerá como los soberanos antes que él? Los ríos del Edén marcan más que geografía. Definen el ámbito de un reino. El Edén no es solo un jardín, es un trono. ¿Pero puede un solo hombre cargar tal peso? Al levantarse el nuevo regente, el cielo mismo es testigo. Los ángeles, que presenciaron la atadura de las bestias, ahora observan con asombro contenido. Una criatura antes sin voz recibe ahora el decreto del cielo. Génesis 1:28 da ese decreto.
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve. Sojuzgar, la palabra misma es militar. Es lenguaje de conquista, no de cultivo. Al regente se le encomienda mantener el caos fuera de los límites. ¿Comprendía Adán qué guerra ya acechaba más allá de los muros del jardín? En las culturas antiguas, los reyes eran llamados imagen de los dioses, sus estatuas colocadas en templos como símbolos de gobierno. Génesis toma ese lenguaje y lo santifica. Adán mismo es la imagen viviente, caminando en el templo jardín. No una estatua de piedra, sino carne y aliento que lleva el sello de Dios. Esto es subversión y elevación. Las escrituras de Israel declaran todo hombre y mujer hechos a su imagen, no solo los reyes. La coronación de Adán es la coronación de la humanidad. ¿Reconocerías tú esa dignidad en ti mismo? Pero toda corona, puesta sobre una frente mortal, es frágil. La caída espera tras el árbol. La pregunta se acerca. Si Adán falla, ¿quién reclamará la corona? Esa pregunta espera más allá del Edén, pero por ahora la corona reposa sobre frentes humanas. Las bestias están encadenadas, el trono ha sido transferido, y los ríos fluyen hacia afuera como venas de un reino confiado. Y esta coronación no es el fin, es un comienzo frágil. El aliento aún permanece en el pecho de Adán, el mandato aún resuena en sus oídos. Se ha entregado un reino, pero aún no ha sido probado. Su seguridad depende de la obediencia de un solo hombre. Porque más allá de los ríos, las sombras se mueven, y un susurro antiguo se prepara para regresar. Mientras la comisión de Adán resuena por el Edén, la memoria de lo que vino antes aún persiste, grabada no solo en la escritura, sino en los muros de templos a lo largo de las civilizaciones. Los sacerdotes en Babilonia cantaban sobre Tiamat, la madre del caos, partida por la espada de Marduk. Las tablillas ugaríticas hablan de Lotán, la serpiente retorcida sometida por Baal. Los himnos egipcios temían a Apep, la serpiente interminable que intentaba devorar el sol cada noche. ¿Por qué aparece el mismo patrón en todas partes, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde Grecia hasta China? Porque la memoria persiste, incluso cuando la verdad está enterrada. Estas historias son ecos fracturados de los soberanos que la escritura nombra directamente. Estos mitos siguen el mismo guión. La rebelión se levanta, un dios guerrero ataca, el orden es restaurado. Pero solo en la escritura, los monstruos son nombrados y encadenados. Behemoth y Leviatán desenmascarados como reyes. El paralelo es demasiado preciso como para descartarlo. El mundo recuerda, pero solo la Biblia explica. Aún así, si los mitos antiguos conservaron fragmentos de memoria, ¿por qué la doctrina nos ha enseñado a ignorarlos? Tal vez porque los ecos tocan demasiado cerca. Imagina si los catecismos admitieran que los monstruos paganos preservan recuerdos distorsionados de gobernantes reales restringidos por Dios. ¿Aparecerían las religiones del mundo menos ajenas y la escritura más peligrosa? ¿Qué significaría para nuestra fe si el rizo de Leviatán viviera no solo en Job, sino en las pesadillas de cada civilización? Y aquí yace la verdad pasada por alto. La tradición nos ha enseñado a separar la Biblia del mito, como si nunca se tocaran. Pero los profetas sabían otra cosa. El Salmo 74, 13-14 declara: Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán. La adoración de Israel ya era una polémica, una afirmación de que las bestias de las tablillas babilónicas no eran mitos, sino enemigos derrotados. Los cantos del templo proclamaban lo que los mitos solo susurraban. Pero si Israel lo sabía, ¿por qué la Iglesia luego suavizó a Leviatán en un cocodrilo,
a Behemoth en un hipopótamo. Porque las bestias domesticadas no causan temor. Los reyes no tiemblan ante hipopótamos. Los cocodrilos no resuenan en Apocalipsis. Pero una serpiente encadenada bajo el mar, eso sí es terror. ¿Pudo ser que la sanitización doctrinal fuera deliberada? ¿Un intento de despojar a la Biblia de su peligrosa coincidencia con las memorias más antiguas del mundo? Y si es así, ¿qué más ha sido borrado? Considera esto. Los griegos hablaban de Tifón, un gigante de cuerpo serpentino que lanzaba fuego contra los dioses. Las leyendas nórdicas hablaban de Jormungandr, una serpiente mundial cuyos estertores finales ahogarían la tierra. En China, los dragones eran temidos y reverenciados como señores de las aguas. ¿Por qué pueblos tan distintos imaginarían el mismo tipo de monstruo? A menos que recordaran lo que sus antepasados vieron antes de Adán. La escritura no toma prestado del mito. El mito toma prestado de la realidad, desvaneciéndose en distorsión. ¿Ves cuán radical es esto? Entonces, ¿qué hacemos con esos ecos? Los exponemos a la luz de la escritura. Cuando la Biblia nombra a Leviatán, no está inventando. Está reclamando. Está trazando la línea. Solo el Dios de Israel vence al caos. Los ecos nos muestran cuán profunda es la memoria de estos gobernantes, pero solo la palabra nos muestra sus cadenas. Y lo que está, encadenado no es libre para reinar. Los tronos siguen vacíos. Pero la pregunta arde. Si las bestias han sido restringidas, ¿por qué sus sombras siguen levantándose una y otra vez en historia tras historia? Podría ser que, incluso encadenadas, su memoria atormente a la humanidad, esperando una última revelación. Por eso el lenguaje de Apocalipsis importa. La bestia que surge del mar y la bestia de la tierra no son símbolos aleatorios. Son ecos deliberados de lo que fue, levantándose de nuevo en visión para mostrar lo que será. Y esto nos lleva hacia adelante. Los mitos de las naciones susurran, los salmos de Israel proclaman, y Apocalipsis revela. Los gobernantes antes de Adán reaparecerán al final. Pero esta vez, su caída no será parcial, será definitiva. Apocalipsis no inventa nuevos monstruos, revela antiguos que aguardan su veredicto. ¿Ves hacia dónde nos conduce este caso? La creación fue conquista. La coronación, frágil. Ahora la profecía nos dice que los viejos reyes volverán a levantarse para juicio. El mar nunca está en silencio en Apocalipsis. Juan mira desde Patmos y ve las olas hervir, coronas brillar entre la espuma, y un monstruo ascender con 10 cuernos y nombres blasfemos escritos en su cabeza. Otro sigue, no desde el mar, sino desde la tierra, y su voz engaña a las naciones. ¿Por qué 2? Porque los dominios de los antiguos gobernantes aún resuenan. El mar que una vez fue dominio de Leviatán, la tierra que fue reclamada por Behemoth. La bestia del mar lleva el rizo de Leviatán. La bestia de la tierra arrastra la sombra de Behemoth. Pero si estos son ecos, ¿son solo metáforas o manifestaciones de algo restringido que espera? Daniel vio bestias surgir. Apocalipsis las fusiona en una, con cuernos, coronas y blasfemias. Un imperio final hinchado con todo lo que vino antes. ¿Ves lo que está haciendo la Escritura? Nos está diciendo que la guerra antigua nunca terminó. Pero si Cristo ya triunfó, ¿por qué permitir que las bestias se levanten de nuevo? La respuesta es tanto aterradora como esperanzadora. Su resurgimiento no es victoria, sino exposición, una convocatoria al juicio final. Juan oye una voz. El dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, arrojado a la tierra. Ahora las bestias se levantan bajo su mando. Esto no es imagen aleatoria, es el arquetipo cumplido. Los monstruos del caos que acechaban a Job y a los Salmos
ahora marchan hacia la última era, no para reinar eternamente, sino para enfrentar su sentencia. La visión es aterradora, pero el miedo no es el fin, porque Juan ve otra figura, un cordero como inmolado, ante quien toda corona debe caer. Las líneas de batalla están trazadas, el mar se agita con blasfemia, la tierra tiembla con engaño y el cielo revela al verdadero rey. ¿Por qué se nos dice esto con lenguaje tan monstruoso? Porque la Escritura se rehúsa a suavizar cómo se ve el imperio cuando está animado por los antiguos poderes. Es bestial, devorador, el caos hecho carne. Pero observa la paradoja. Mientras los poderes del mar y de la tierra resurgen una vez más, solo el Cordero se levanta entronizado. ¿A quién confiarías cuando la tierra tiembla? ¿A quién seguirás cuando el mundo exija lealtad? Apocalipsis 19 muestra el final. El jinete en un caballo blanco, ojos como fuego, vestidura teñida en sangre, derribando a la bestia y al falso profeta, arrojándolos al lago de fuego. Luego Apocalipsis 20, el mismo dragón, atado por 1000 años, luego liberado brevemente, solo para ser destruido. ¿Sientes la simetría? El mismo patrón que comenzó antes de Adán, el rey de la tierra, el rey del mar, la serpiente en rebelión, encuentra su cierre en un tribunal donde sus cadenas se ajustan para siempre. Pero, ¿por qué permite Dios que el eco ocurra? Tal vez para que el veredicto pueda ser presenciado por toda nación, todo ojo, toda lengua. Los gobernantes ocultos del primer mundo son desenmascarados en el último, para que nadie pueda decir que eran solo mito. La pregunta entonces se vuelve urgente. Si las bestias se levantan de nuevo, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Significa que no estamos viendo cuentos para dormir. Estamos viendo a los antiguos reyes convulsionar antes de la ejecución. Y cuando se lleve a cabo su sentencia, ninguna cadena volverá a sonar jamás. Los reinos de este mundo serán del Señor y de su Cristo. Y sin embargo, Apocalipsis deja una imagen persistente. Un mar como de cristal donde Leviatán una vez se retorció. Una ciudad jardín donde Behemoth una vez pisó. Los antiguos gobernantes desaparecen. El trono permanece. Lo que comenzó antes de Adán termina bajo los pies de Cristo.